Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo 2. Un día, Amy apareció de repente dentro de mí. Cuando era pequeña, cuando aún solo era yo, me resfrié y tuve fiebre alta. Sin previo aviso, al despertar, perdí el control de mi cuerpo. Estaba dentro de la conciencia de Amy. Creo que el fenómeno más parecido sería una posesión. Al principio, me sentí profundamente indignada. Que me arrebataran mi propio cuerpo, que una completa extraña viviera como yo, controlara mis movimientos y hablara con mi voz. Cualquiera que no sintiera ira ante algo así sería más que un santo, sería un tonto. Aunque era joven, me enfurecí porque me habían quitado mi dignidad, algo que nadie debería arrebatar. Incapaz de hablar o moverme libremente desde el interior de mi cuerpo, solo podía observar cómo la persona que ahora lo habitaba veía, hablaba y se movía, mientras le lanzaba insultos infantiles propios de mi edad con una voz que nadie podía oír. Lloraba y gritaba por dentro. Después de unos días, un poco más tranquila, comencé a observar con detenimiento al sujeto que había tomado mi cuerpo. También fue porque llegué a la conclusión de que, tarde o temprano, lo recuperaría. La persona que había entrado en mi cuerpo parecía haber estado delirando y con la conciencia nublada durante varios días debido a la fiebre alta. Cuando me calmé, su condición física también mejoró un poco. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que los pensamientos inaudibles de la persona que ahora controlaba mi cuerpo fluían hacia mí. La otra persona también parecía bastante confundida, y había mucho contenido que yo, con mi mente infantil de entonces, no podía entender. Al unir las piezas que comprendí vagamente, supe que la que ahora movía mi cuerpo era el espíritu de una mujer llamada Amy. Amy era una mujer adulta que había vivido en un mundo diferente al mío y, tras morir, despertó en mi cuerpo. Amy parecía tener un profundo apego a su vida anterior. Sus pensamientos sinceros y dolorosos, quiero volver, mamá, papá, hermana, tengo miedo de estar sola en un mundo desconocido, fluían hacia mí, y poco a poco mi ira hacia ella se fue disipando. Quizás fue porque escuché su voz preocupada diciendo, también me siento mal por Remilia Chan, la verdadera dueña de este cuerpo, ¿qué estará haciendo Remilia Chan ahora? Era como si me estuvieran abrazando. Por primera vez en mi vida, sentí una emoción tan cálida y agradable. Maldije al dios o al demonio que había cometido tal atrocidad, pero la ira dirigida hacia Amy, que también había sido arrastrada hasta aquí, desapareció por completo. Después de que su voz interior se volviera audible y mi resentimiento hacia ella se desvaneciera, descubrí que podía acceder a los recuerdos de Amy, como si fueran míos. Los recuerdos de Amy eran muy amables y cálidos, llenos de sentimientos felices que yo, en mi infancia, nunca había conocido. Amy, en momentos inesperados, pensaba muchas veces, quiero ver a su familia. Cuando las sirvientas hablaban de sus familias en el pasillo, cuando tenía que llamar a mis padres, padre, madre, o cuando dormía sola en mi habitación, mucho más grande que la de los recuerdos de Amy, yo no conocía el sentimiento de amar a una familia, ni el de ser amada. Mi madre y mi padre a veces terminaban el día sin siquiera verme. Tampoco tengo muchos recuerdos de haber conversado con ellos cuando solo era yo. Incluso cuando Amy comenzó a mover mi cuerpo, aunque sentí ira por haberme quitado el control, no sentí ni una pizca de la tristeza que Amy experimentaba. Aunque podía ver y oír desde dentro, si la situación fuera al revés, si yo hubiera entrado en el cuerpo de Amy, ella, que tanto amaba a su familia, se habría sentido devastada al no poder hablar con ellos con sus propias palabras y solo poder observar. Al tocar los recuerdos de Amy, conocí el amor. En ellos aparecían muchas herramientas que yo desconocía, costumbres y culturas extrañas, pero el contenido de esos recuerdos, al asomarme al mundo de Amy, fui comprendiéndolos poco a poco junto con la Amy de su infancia. Los recuerdos narrados desde su perspectiva eran tan vívidos que parecía que yo misma los estaba experimentando. La memoria de una persona que había vivido con amor era tan intensa, pesada y entrañable que me daba la ilusión de haber sido criada con cariño. Remilia, esa Remilia Tan. La villana Remilia Rose Graupner. ¿En serio? Mentira, me reencarné en Remilia Tan. Cuando Amy llevaba varios meses en mi cuerpo, yo estaba absorta contemplando y conociendo sus recuerdos.
A veces sincronizaba mi conciencia con su visión real. Los recuerdos de Emi estaban llenos de historias que me fascinaban, con mi mente de niña, y de recuerdos felices con su familia y amigos en los que quería sumergirme. Supe que Emi había asistido a una fiesta del té en el Palacio Real acompañada por mi madre, y allí le habían anunciado su compromiso con el segundo príncipe Williard, quien más tarde se convertiría en el príncipe heredero. Allí, Emi sintió una extraña coincidencia con una historia de sus recuerdos y, en el carruaje de regreso, hizo preguntas a mi madre sin que la regañaran demasiado. Preguntó por el nombre del primer príncipe, los nombres de los hijos del capitán de los caballeros, Dominich, y del jefe de los magos del Palacio Real, Reiva. Mi madre sonrió satisfecha al saber que Emi se interesaba por nobles de alto rango y sus hijos, nombres que aún no le había enseñado. Sin embargo, el corazón de Emi estaba revuelto como una tormenta y las puntas de sus dedos se habían quedado heladas. Aturdida, Emi fue llevada a su habitación. Sin decir palabra, se acercó al espejo y tocó la imagen de mi reflejo en él. ¿Remilia Tan? Ah, sí, tiene un parecido. O más bien, si esa ilustración se hiciera realidad y se convirtiera en una niña, sería exactamente así. Su lenguaje desordenado solo lo murmuraba en su mente, por lo que las sirvientas que estaban en la habitación no lo oían. Solo miraban con asombro a la duquesa Remilia Rosegraupner, que contemplaba fijamente su propio reflejo. Resumiendo lo que Emi gritaba en su interior, parecía que el lugar donde yo vivía era parte de una historia que Emi conocía, una historia de un juego que ella jugaba en su mundo anterior con un dispositivo llamado smartphone. Yo aún no había visto esos recuerdos en detalle, así que los busqué y los observé como si fueran de otra persona. Aunque yo misma aparecía en ellos, los recuerdos de la vida diaria de Emi me parecían mucho más cercanos y reales. En los recuerdos de Emi, la yo de la historia era, desde mi perspectiva actual, una niña lamentable y patética. Nunca había recibido afecto, era tratada solo como un peón en un matrimonio político por sus padres, y poseía un talento mágico tan extraordinario que no se le veía el fondo. Remilia, a los 6 años, se comprometió con Williard, el segundo príncipe, quien más tarde se convertiría en el príncipe heredero. La relación familiar era fría, apenas se veían con sus padres, y los sirvientes y tutores no hablaban más de lo necesario. Remilia se aferraría y dependería de la única persona con la que podía conversar de verdad. Williard. Remilia, que había vivido prácticamente rechazada por sus padres, acumuló unilateralmente sentimientos intensos hacia su prometido sin siquiera darse cuenta. Buscaba en Williard todo el afecto que, por derecho, debería haber recibido de sus padres. El amor incondicional que un niño siente por sus padres, y la obsesión, todo se dirigió hacia Williard. Naturalmente, Williard empezó a detestarla. Cumpliendo solo con las obligaciones mínimas como miembro de la realeza y como prometido, después de unos años dejó de sentir por Remilia algo más que el deber de un matrimonio político. El compromiso, que no era más que una mejora genética para mezclar el inmenso poder mágico de los Graupner con la sangre heroica de la familia real, perdió todo significado con el paso del tiempo. La historia comienza cuando Remilia ya ha desarrollado una obsesión y dependencia extremas hacia Williard. El primer capítulo tiene lugar en la Academia de Magia, donde es obligatorio que asistan los poseedores de magia. Allí, la doncella estelar, la protagonista de la historia, es admitida como estudiante especial tras detectarse en ella un poder mágico inusual para una plebeya. En la academia, la doncella estelar se hace amiga de varios hombres, incluido Williard, David, el segundo hijo del capitán de los caballeros, Stefan, el único hijo del jefe de los magos del Palacio Real, y Claude, que por ahora es mi primo. Estos 4 son los personajes de unión obligatoria. La historia trata de cómo, en el juego, se realizan muchos eventos, se entrenan las estadísticas de uno mismo y de los compañeros, y a partir del segundo capítulo se embarcan en una batalla para evitar la destrucción del mundo, animando a los compañeros y luchando junto a ellos como la doncella estelar. Remilia ensombrece la historia de principio a fin. Sí, como la villana. Como la doncella estelar, la protagonista, que posee el raro poder de extraer y potenciar las habilidades de los demás, conoce a Williard gracias a la protección del reino y se enamoran. En el primer capítulo, ambientado en la academia, Remilia se da cuenta del amor de Williard antes que él y le hace varias maldades a la protagonista.
Esto solo sirve como un obstáculo perfecto para avivar los sentimientos de los dos que guardan un amor secreto, y finalmente es condenada por intentar quitarle la vida a la doncella estelar. Su compromiso es roto y pierde su estatus de noble. Sin embargo, no fue exiliada ni ejecutada, porque la sangre que corría por sus venas era ciertamente noble. El crimen fue evitado, por lo que solo le quitaron su estatus público y la confinaron bajo arresto domiciliario en una zona rural de las tierras del ducado de Graupner. Sin embargo, allí Remilia, quien había perdido a Williard, quien lo era todo en su vida hasta ese momento, cayó en la desesperación. Con su excelencia y vasto poder mágico, desentrañó de forma independiente las ruinas y textos de la antigua civilización, se dedicó a la invocación de demonios y finalmente tuvo éxito. Remilia le pidió al demonio invocado la ruina de este país y el alma de Williard. El rey demonio, una existencia de cuento de hadas que se decía que habitaba en los confines de la tierra, respondió a su petición. Así, el mundo comenzó a recorrer el camino de la destrucción, conocido como la Era de la Calamidad. Hasta aquí el primer capítulo. La historia continúa con cómo la doncella estelar y sus compañeros se enfrentan al rey demonio. Después de eso, Remilia se interpone repetidamente como una poderosa enemiga para los protagonistas a lo largo de la historia. Emi llamaba a esta historia un RPG de crianza de doncellas. Era un juego en el que, para avanzar en la trama y desbloquear nuevas historias con los personajes esenciales, Williard y los demás, se completaban eventos, se ganaba experiencia para criarlos y se recolectaban objetos de crianza. Además de los personajes esenciales, se podían reclutar muchos otros hombres, y recuerdo que Emi se preocupaba mucho por si pagar o no por el gacha para conseguirlos. Bueno, eso no es muy relevante ahora. Yo observé la historia que se suponía que debía vivir. También observé los sentimientos que Emi albergaba junto con esa historia. Emi siempre decía, Remilia tan solo estaba sola, quiero darle comida deliciosa y una cama cálida, no hay manera de hacer feliz a Remilia tan, e incluso lloraba mientras leía, diciendo, si hubiera nacido como mi hermana pequeña, nunca habría tenido un dolor tan grande. Emi amaba profundamente a esta existencia llamada Remilia Rose Graupner. Al principio fue porque le gustaba mucho su apariencia, pero a medida que avanzaba en la historia, Emi comenzó a preocuparse más por Remilia que por cualquier otra cosa, y deseaba mi felicidad más que nadie. Me siento inmensamente feliz por ese hecho. Ciertamente fui amada por Emi. Incluso ahora, Emi me ama y, deseando de todo corazón hacer feliz a Remilia tan, se esfuerza en muchas cosas. La verdadera familia de Emi está en sus recuerdos, y a ella no le importa que mis padres y ella apenas se hablen. Por lo tanto, la pobre y solitaria Remilia Rose Graupner, no amada por nadie, no existía en este mundo real. ¡Guau! Como se esperaba de un truco reconocido oficialmente. Si hablamos solo de estadísticas, solo está por debajo de los dioses malignos y el rey demonio. Remilia tan. Me esforzaré. Definitivamente te haré una chica feliz, Remilia tan. Los sentimientos que fluían hacia mí eran siempre muy cálidos y agradables. Incluso yo, que no conocía el amor, podía sentir cuánto me amaba Emi. El fuerte juramento, casi una oración, de la felicidad de Remilia Rose Graupner, me envolvió suavemente. Mientras estaba dentro de Emi, pasé tiempo con ella y fui nutrida por ella. No es exactamente lo mismo que en el juego, pero fue bueno que el padre de Claude fuera salvado. Aún así, no podemos asumir que este es el mundo del juego, podría ser solo un mundo muy similar. No debemos bajar la guardia. No tengo intención de causar la era de la calamidad, pero de todos modos, si no salvamos el mundo demoníaco, el mundo también será destruido. Actuemos bajo la premisa de que los eventos principales ocurrirán. También debemos considerar la posibilidad de que el mundo tenga la fuerza coercitiva del juego. Además, la doncella estelar podría no aparecer, así que debemos estar bien preparados. Emi utilizó su conocimiento del juego para realizar subidas de nivel y entrenamiento. Descubrió que, bajo ciertas condiciones, si se bebía una mezcla que no podía llamarse poción mágica, hecha con materiales de alquimia, y luego se usaba magia, la maestría en el uso de esa magia aumentaba de forma extraordinaria. Hasta llegar a ese método, se había esforzado mucho pulverizando los materiales y esparciéndolos sobre sí misma,
por los alrededores o frotándolos en su brazo al usar magia. Se deprimía cuando un método probado resultaba ineficaz, y era muy linda cuando fallaba y soltaba un lindo grito de «¡Jee!». En la historia que Emi conocía, los niveles de habilidad subían con un solo toque después de recolectar materiales de entrenamiento. Yo tampoco pensé que tendríamos que beberlos. También realizaba lo que llamaba subida de nivel rápida, usando cristales mágicos. Las piedras mágicas se extraen del cuerpo de los monstruos, y los cristales mágicos se obtienen procesándolas. En los recuerdos de Emi, eran objetos con forma de joya de color azul púrpura que se obtenían como bonificaciones de inicio de sesión o mediante pagos. Al usarlos en el gacha, se obtenían personajes con una escena en la que, al apretarlos mientras se reza en el templo, los cristales mágicos desaparecen tras un fuerte brillo, y se obtiene la instrucción de un nuevo compañero. Además, en un lugar llamado el tablón de anuncios, se les llamaba romper, y al consumirlos, la cantidad de acciones posibles, llamada resistencia, se recuperaba al máximo. En este mundo real, se utilizan para recuperar magia y resistencia al romperlos, partirlos, mientras están en contacto con el cuerpo. No se recuperan uniformemente al máximo como en el juego, sino que la cantidad varía según el tamaño, pero eran una existencia ampliamente difundida. También era común apretarlos para rezar a los dioses. Parece que en realidad es muy raro que se reciban instrucciones. Emi gastó todo el dinero que tenía como hija del duque en cristales mágicos y materiales de entrenamiento, y se dedicó a la práctica de la magia y a mejorarse a sí misma. Emi, que demostró su talento mágico, fue escuchada por mis padres como una pieza aún más capaz de lo que se decía en la historia, y esto evitó que el vizconde, padre de Claude, fuera atacado por bandidos y perdiera la vida junto con sus guardias durante una inspección de sus tierras. Sin embargo, al año siguiente, murió repentinamente a causa de una enfermedad epidémica, y Claude, mi primo, que había perdido a su madre al nacer, se convirtió en mi hermanastro, tal como en la historia. Emi temía la fuerza coercitiva de la historia, pero el futuro cambió un poco. Después de todo, lograron resolver el conflicto entre Claude y su verdadero padre. En la historia, la doncella estelar lo había hecho. Claude creía que su padre lo odiaba por haberle quitado la vida a su madre al nacer. El vizconde, en un momento inoportuno, se vio abrumado por una serie de problemas que ocurrieron en sus tierras en pocos años, malas cosechas, muertes por inundaciones y la aparición de bandidos. Al no prestar mucha atención a Claude, que no tenía madre, su actitud se volvió torpe cuando su hijo creció y se dio cuenta de las cosas, lo que causó el malentendido. En la historia, la doncella estelar, después de estrechar lazos en la academia, encuentra una carta dirigida a Claude en la oficina cuando visita la mansión del vizcondado, y el malentendido se resuelve. Era algo que el vizconde había preparado para entregar a Claude en su próximo cumpleaños, con la intención de resolver el resentimiento. Claude rompe a llorar al ver la letra de su padre, quien, en un matrimonio por amor poco común entre los nobles, se disculpaba por no haber podido pasar mucho tiempo en familia con el hijo que le había dejado la mujer que amaba, debido a su trabajo. En este mundo real, el vizconde no fue asesinado por bandidos y entregó la carta a Claude con sus propias manos. Claude, que se había convertido en un padre e hijos cercanos, estaba muy demacrado cuando el vizconde murió a causa de la epidemia, pero se recuperó lentamente gracias a los cuidados de su amable hermanastra adoptiva. Aquí también la historia tomó un camino diferente. En la historia, Claude vivía sombrío, convencido de que nadie lo amaba. Incluso después de que la doncella estelar resolviera el malentendido con su padre, se le representaba como un joven con una sombra. El Claude real, después de convertirse en parte de la familia de Emi, recuperó gradualmente su inocencia infantil y su espontaneidad, y creció hasta convertirse en un niño que adoraba a su hermana. Emi, actuando como hermana mayor, leyéndole cuentos, era muy linda, y yo también me dormía muchas veces dentro de Emi con su voz como nana. Juntos corrían por el jardín, cubiertos de barro, e incluso trepaban a los árboles. A veces discutían, pero eran hermanos muy unidos, y a mí me encantaba verlos reír felices, como si solo ellos fueran familia, sin que sus padres les prestaran atención. Emi no se dio cuenta, pero yo, observando desde dentro como una tercera persona, percibí que Claude sentía un afecto tierno por Emi. Cuando Claude llegó a casa, Emi. Remilia era la prometida del príncipe heredero,
por lo que él nunca expresó esos sentimientos. Aunque debió haberla querido más que a una simple familia. Amy también disipó la oscuridad en los corazones de otros personajes principales. David, nacido en una familia de caballeros, sentía un complejo de inferioridad por el talento de su hermano. No importaba lo que hiciera, no podía superarlo, no solo por la diferencia de edad, sino que se comparaba con todos los logros de su hermano cuando tenía su misma edad. David era excepcionalmente talentoso entre sus compañeros, pero su hermano, Silvestre, estaba aún por encima y era llamado niño prodigio. En la historia, David, a pesar de ser considerado el mejor espadachín de su año, albergaba sentimientos de frustración, pensando, de todos modos, soy inferior a mi hermano. La doncella estelar lo animó diciendo, David tiene una forma de luchar que solo él puede hacer, y descubrió su talento como espadachín mágico. En ese momento, Silvestre, que se había convertido en un maestro de la espada, en realidad envidiaba el talento de David, quien, a diferencia de él, que solo tenía la espada, también tenía talento para la magia y podía sobresalir en el mundo de la política. La doncella estelar intercedió entre ellos, diciendo, apoyémonos mutuamente como pilares del país, ya que somos hermanos, y así se disipó el resentimiento. En este mundo real, David también sentía un complejo de inferioridad hacia Amy. El talento de Amy como maga era tan sobresaliente que era ampliamente conocido entre la nobleza, y tenía habilidades que avergonzarían a magos adultos. Al enterarse de esto, David, aunque era diferente del camino de la espada que él perseguía, sentía celos y ansiedad hacia Amy, quien ya era evaluada como una persona fuerte por su entorno, y hacia Remilia, la prometida del príncipe heredero. Mientras sentía un profundo arrepentimiento, yo también, se enteró de que Amy había estado subiendo de nivel de forma forzada con cristales mágicos, y la imitó. David, de 12 años, tomó cristales mágicos y se adentró solo en el bosque a las afueras de la capital real, donde aparecían monstruos. Incluso Amy había llevado gente consigo la primera vez que entró en combate real. Además, aunque los magos no son adecuados para el combate cuerpo a cuerpo, son fuertes en batallas de muchos contra uno si hay una diferencia de habilidad con el oponente, lo que es diferente de la premisa de David. David, que solo tenía experiencia en combates uno a uno, fue rodeado por slims y goblins, considerados débiles, y cuando Amy, que se dio cuenta de la imprudente acción de David, lo persiguió y lo encontró, no estaba gravemente herido hasta el punto de ser irrecuperable, pero estaba bastante maltrecho. David, salvado de su apuro por Amy, derramó lágrimas de frustración y le dijo con resentimiento, «Porque me salvaste, y viniste a reírte». Amy lo hizo callar con una bofetada y, regañándolo, le dijo, «Es natural que venga a detenerte cuando un amigo está en peligro», y luego rompió a llorar más intensamente que David. Sin prestar atención a David, que estaba boquiabierto y aturdido, Amy lo tomó de la mano y lo llevó de regreso a casa sin darle opción. En el camino, Amy le habló a David sin mirarlo, quien la seguía con la mano unida, aunque incómodo, sin soltarla. El corazón de Amy, que sinceramente se preocupaba de que este niño volviera a hacer algo imprudente si las cosas seguían así, se derramó en mí. «Oye, David, ¿por qué hiciste algo tan imprudente? No quiero perder contra mi hermano, entonces, ¿por qué no quieres perder contra tu hermano? No lo sabes, ¿verdad? Entiendo que no quieras perder, yo tampoco me rindo fácilmente. Pero ganar no debe ser el objetivo. Conviértete en un espadachín que no pierda contra tu hermano. ¿Qué quieres hacer, David? ¿Quieres ser el mejor espadachín del mundo? ¿Quieres poder derrotar a monstruos fuertes? Sí, creo que está bien si aún no lo sabes. ¿Yo? ¿La razón por la que yo era imprudente? Yo, sabes, al lado del señor Will, tengo un sueño que absolutamente, sin falta, quiero hacer realidad, y para lograrlo, me estoy esforzando porque es un poder que me sería útil. Al mismo tiempo que esas palabras, el corazón de Amy se llenó de emociones tiernas. Quiero ser una mujer que pueda apoyar al señor Will cuando me convierta en reina, y quiero hacer feliz a Remilia, que era la villana. Amy se ha dedicado por completo a lograr ambas cosas. No es un esfuerzo que se pueda describir fácilmente el hecho de que esté puliendo sus habilidades mágicas mientras cumple con la educación para ser la próxima reina. El hecho de que Amy desee tanto la felicidad de Remilia es lo que más me alegra. David, al regresar a la mansión,
Fue regañado a fondo por los adultos de su entorno y, como castigo, se le prohibió subir al castillo real por un tiempo, y se le impuso un entrenamiento particularmente duro mezclado con los reclutas. Sin embargo, cuando terminó ese periodo, su rostro se veía fresco. Dijo que había aprendido la inutilidad de perseguir la fuerza sin un propósito, pero yo, que lo observaba desde dentro, me di cuenta de que la persona importante a la que quiero apoyar como caballero y proteger, de la que hablaba David era Amy. Yo me di cuenta, pero el corazón de Amy, que se alegraba sinceramente por el cambio en el estado de ánimo de David, permaneció enfocado en Willard y no se dio cuenta de la razón, y David tampoco mostró ninguna actitud que revelara lo que guardaba en su corazón. Este hombre le había jurado lealtad a Amy en secreto, a pesar de que debería haberla valorado tanto. Amy también eliminó las preocupaciones de otro amigo de la infancia, Stefan. En la historia, la doncella estelar había resuelto todo esto, pero Amy, siendo naturalmente bondadosa, no podía quedarse de brazos cruzados sabiendo cómo ayudar. Se esforzaba por salvar a todos los que podía, incluido el padre de Claude, hasta el límite de su alcance. Esa era Amy. Stefan estaba preocupado porque tenía talento para la magia y se esperaba que siguiera los pasos de su padre, el jefe de los magos de la corte, con las mismas expectativas. Stefan mismo, desde su infancia, había querido dedicarse al arte, al mundo de la música, y lo había medio abandonado sin decírselo a nadie. En la historia, había crecido hasta convertirse en un joven que miraba con frialdad los aplausos de su entorno por un talento mágico que no había deseado. Cuando dijo, «Aprecian este poder que mata gente», la doncella estelar lo reprendió diciendo, «Es como un cuchillo, algunas personas lo usan para herir, pero también se puede usar para cocinar, para la artesanía o para salvar vidas. Es un poder maravilloso». Conmovido por esas palabras, cambió de opinión. Decidió usar su poder como mago para salvar el mundo, con el objetivo de derrotar al rey demonio y restaurar la paz, ya que no se podía disfrutar del arte en un mundo caótico durante la calamidad, y luego volver a perseguir el camino de la música. En este mundo, el Stefan real, antes de preocuparse por su sueño y las expectativas de su entorno, estuvo a punto de desanimarse por Amy. Amy, mientras aconsejaba a Stefan, le dijo, «Stefan, deberías seguir el camino de la música, deberías hablar con tu padre, estoy segura de que no se opondrá», y en la historia, se esforzó por derribar la barrera con su padre, quien lo apoyaba diciendo, «Yo también fui así, haz lo que te gusta». Pero en medio de todo esto, la conciencia de Stefan cambió cuando vio a Amy en el jardín del palacio, practicando sola un baile mientras tarareaba una famosa canción clásica del mundo anterior de Amy, una que todos conocían. Yo, dentro de Amy, recuerdo haber sentido mucha insatisfacción por haber sido interrumpida, a pesar de que sentía que estábamos bailando juntos entre las flores. Sin embargo, Stefan, como músico, se sintió fuertemente atraído por el tarareo de Amy y le preguntó los detalles de la canción. Pero como no podía decir que era una canción de su vida anterior, Amy lo evadió diciendo que era un secreto y medio huyó del lugar. Después de varios días, Stefan transcribió la melodía que Amy había tarareado a partituras, y después de investigar partituras antiguas y modernas y preguntar a los músicos de la corte, llegó a la conclusión de que la señorita Remilia la había compuesto. Se sintió deprimido al pensar que la señorita Remilia, cuyo talento como maga ya era reconocido, también tenía talento para la composición, para la música, y estuvo a punto de abandonar el camino de la música. Fue Amy quien lo detuvo desesperadamente. «Me encanta el violín que toca Stefan, creo que tienes un talento increíble, tus canciones alegres me dan ganas de bailar y las tristes me hacen sentir que voy a llorar. Por eso, Stefan, definitivamente debes seguir con la música». Después de ser elogiado sin vergüenza, Stefan puso una cara de tonto y luego se sonrojó al comprender lo que le habían dicho. En cuanto a la canción que Amy había tarareado, ella lo negó diciendo, «Recuerdo haberla escuchado en un sueño, es ridículo que yo la haya compuesto», y el malentendido se disipó. Solo yo escuché a Stefan murmurar, «La señorita Remilia tiene un corazón puro», así que quizás escuchó el canto de las hadas. Gracias a Amy, Stefan también pudo ver su talento mágico de forma positiva. Parecía haber sido desarmado por la propuesta sonriente de Amy, si hubiera un músico mago, destacaría muchísimo, y si destacara, más gente escucharía las canciones de Stefan. Creo que es una estrategia excelente.
Muchos artistas aprovechan su apariencia, así que parecía haber aceptado que su talento mágico también era parte de él. Ser mago y músico, conciliar ambos requeriría un esfuerzo tremendo, pero Amy se estaba esforzando tanto que él, como amigo y asistente de Willard, no podía quedarse atrás. Además, había dicho que tanto la magia como la música eran sus armas para hacer sonreír a su querida amiga, quien le había hecho darse cuenta de su valor. Amy, que utilizaba sus conocimientos de la historia para superarse y desarrollar diversos talentos, surgió un problema que no existía en la historia: Willard sentía celos de Remilia. Durante el tiempo que tardó en disiparse el resentimiento, Willard, al darse cuenta de que sentía celos del talento de Amy, se odió a sí mismo y su actitud hacia Amy se volvió fría, y yo, que solo podía observar desde dentro, estaba muy preocupada. Al final, los adultos de su entorno, al percibir el ambiente incómodo, tomaron la medida excepcional de hablar con claridad y les concedieron un tiempo a solas, a pesar de que aún no estaban casados. También se debía a que confiaban en ellos, pero en el senador al fondo del jardín, aunque no se oían las voces, las doncellas y los guardias esperaban a cierta distancia. Probablemente, los adultos de su entorno también veían con buenos ojos la relación entre los dos. Willard confesó que envidiaba el talento mágico de Amy, el hecho de que no se conformara con ello y se esforzara por mejorar y aprender en diversos campos, y sobre todo, su capacidad para resolver problemas con ideas flexibles que él no tenía, e incluso que sentía celos de ello. Amy, dijo entre lágrimas que se esforzaba por Willard. Que se esforzaba en la magia, en los estudios y en la educación para ser reina porque quería ser una mujer de la que no se avergonzara nadie al lado de Willard. Willard, al escuchar por primera vez la voz interior de Amy, se sonrojó al saber que Remilia, a quien consideraba una chica perfecta capaz de todo, había hecho todos esos esfuerzos por él, y murmuró: no sabía que era por mí. De hecho, en los campos de la historia, la economía y la política, Willard tenía un conocimiento más profundo, y Amy había desarrollado sus propias habilidades para complementarlo. Pensaba que tenía que esforzarme para ser digna de Will, y todavía siento que no es suficiente. Con esas palabras, Willard comenzó a ver a su prometida, a quien hasta entonces solo había considerado como una amiga de la infancia demasiado excelente, como una mujer. Yo, al ver desde dentro el incipiente romance de los dos, sentía una felicidad que me llenaba el pecho. Y eso que había sonreído diciendo: como Remy es un poco demasiado libre y espontánea, es bueno que yo, su pareja, sea un poco más serio. Y sin embargo, yo observaba a Amy, que vivía feliz, con una especie de deslumbrante sentimiento. Solo con eso era lo suficientemente feliz. Amy había dicho que quería ver a Remilia feliz. Ahora entiendo ese sentimiento. Ver a mi querida Amy ser admirada y vivir feliz me llena de alegría. Quiero verla feliz con Willard, a quien Amy ama, sin que se rompa el compromiso. Amy parecía sentirse internamente apenada, pensando: el señor Will es el prometido de Remilia, pero, ahora mismo no siento nada por el príncipe Willard como individuo, y si yo hubiera seguido siendo yo misma, el príncipe Willard tampoco me habría valorado. Quería decirle a Amy que no tenía nada de qué preocuparse, pero quizás esta fue la primera vez que sentí una frustración positiva por la imposibilidad de comunicarme. Si pudiera ver la felicidad de Amy desde dentro de Amy, solo con eso me habría bastado.